Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos, hablemos claro y... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica Porventura de Dios, ciudad de Monterrey, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, esta es una entrevista más de Antonio Lomas. Toño, un gustazo. Igualmente. Oye, Salvador, hay cosas que me parecen increíbles en relación al manoseo y a la prostitución, donde se ha colocado a las encuestas y a los sondeos de opinión pública. Me entero, por cierto, de una encuesta muy comentada, donde dicen que el 82%, un poquito más del 82% de aceptación, aprobación, lo tiene el alcalde de Monterrey. Resulta que esto causó problemas en cierta parte del grupo de Morena. La dirigente de Morena, Anabel Alcocer, que nunca da la cara para nada, salió hablando sobre la encuesta, diciendo que era una encuesta pagada, que cómo es posible que un personaje como Adrián obtenga ese nivel cuando se deberían de visitar las colonias para ver la realidad. Sobre esto yo les comento una cosa. Yo soy un constante visitador de colonias, municipios, y en Monterrey están las dos caras de la moneda. Colonias muy limpias, muy bien arregladas, excelentes, pero también está la otra cara de la moneda. Y como dicen a veces, lo único que se presenta es un árbol, no es todo el bosque. Eso fue lo que hizo la dirigente de Morena en Nuevo León, presentar un árbol del inmenso bosque que es Monterrey. Y no solo eso, no solo la molestia causada al interior de un grupo de Morena, sino también como Adrián sacó un 82 y fracción en la preferencia ciudadana, en el apoyo ciudadano, Samuel dijo, hagamos una encuesta donde yo aparezca como con un 85% de aprobación, y se lanzó también al pueblo esa encuesta. Como que las encuestas me dan la impresión que son a modo. Si mi rival tiene un 83, pues yo un 85. Y si el rival se atreve a decir que hay un 88, pues yo un 90. Y ahí nos la llevamos, tal vez llegamos hasta el 200 o 300. Y luego me llaman de una casa encuestadora. Lo comenté en la mesa grillera y me dio la impresión de compañeros como Ernesto Cerda y otros dijeron, bueno, eso no puede ser real porque a mí no me han hablado. Les olvida. Estaría yo dormido mientras. Pues sí, o sea, pero hay un principio. Normalmente cuando se hace una encuesta, y Salvador sabe de eso mejor que yo, no a todos les habla. No sé, tal vez... Nadie le hablan, a casi nadie le hablan. No sé, tal vez ahorita hay 60 gentes aquí en el Gran Invernadero. Tal vez yo y 2, 3 personas más recibimos esas llamadas. O nada más yo. Es un mundo impredecible. Sí. De a cuántos de los que estamos aquí me hicieron esa llamada para preguntarme si Adrián podría ser candidato. ¿Qué me parecería que Adrián fuera candidato primero por el Morena, después por el Verde, después por el PT? Luego también menciona esa misma encuesta la posibilidad de que César Garza sea candidato por el PRI, y creo que Mike Flores por Movimiento Ciudadano. ¿Qué tan confiables son las encuestas y cuál es el fin último de estas encuestas, así como te las estoy narrando, Salvador Borrego? Bueno, mira, es un tema interesante porque es algo que se da ante una situación real, sí, una condición, pues,
que es el tema de no saber, el tema de la incertidumbre. La encuesta es un regalo, pues, que nos da la vida, que nos da Dios. No sé quién nos la dará, por lo menos a Dios lo tengo como sospechoso en el tema de la aleatoriedad, que es la base fundamental para que una encuesta sea confiable, que sea representativa. Pero el punto aquí es que nosotros no sabemos. La respuesta que tenemos ante esa incertidumbre no es la certidumbre, sino es de algún modo reducir ese grado de incertidumbre teniendo una cierta confianza pues en algún resultado que tenemos, pero jamás certezas. Entonces no podemos ni decir que una encuesta me refleja una realidad, ni decir que no me la refleja. Es una situación curiosa. Por eso cuando la gente quiere andar haciendo travesuras con las encuestas, pues se encuentra un campo muy propicio, porque es el crimen perfecto el que se puede hacer con las encuestas. Si alguien dice yo hice esta encuesta y me salió este resultado, no hay una forma científica en la que se le pueda demostrar solamente sobre esa base que ese resultado no tiene sentido. Distinto sería si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una investigación. Imagínate que alguien dice, mira, esa encuesta que se publicó sobre este personaje, nada más que aquí hay una investigación acreditada que nos informa que el tamaño de muestra que está diciendo ahí no fue tal, que no es cierto que la muestra se hizo de manera aleatoria, investigamos cómo hicieron la muestra y no es así, que no es cierto que se hayan hecho las llamadas. O sea, si alguien pudiera hacer una investigación para acreditar que no se hicieron las cosas, ya no digamos así tan dramáticamente como te lo estoy planteando, pero simplemente que alguien nos diga no se ajustó a lo metodológicamente correcto ese estudio, entonces sí la podemos descalificar, pero nada más ahí. Y prácticamente eso es imposible, porque ya para cuando tú te enteras de una encuesta es porque te están dando los resultados. El trabajo ese de campo y el trabajo de análisis y todo lo que fue la elaboración misma de la encuesta ocurrió antes. Entonces ya tú dices, pues aquí está el resultado y le creo o no le creo, eso sí. Pero no puedo decir la encuesta de Adrián es falsa o la encuesta de Samuel es falsa. Eso no lo podemos decir con contundencia científica. Sí podemos decir, sin embargo, yo le creo a esto o le creo a esto otro o no le creo. Pero estamos saliéndonos de un ámbito evaluativo que se conoce como validación interna, que es revisar que una encuesta se haya hecho con rigor metodológico. Fíjate nada más, ya que tocamos el concepto, si tú tienes la oportunidad de verificar que una encuesta se haya realizado siguiendo rigurosamente todos los pasos que debe tener una encuesta, como la aleatorización, el trabajo de campo, la captura, el análisis, etcétera. Si tú dices, ok, esto se cumplió todo, entonces yo digo esta encuesta es válida. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, solamente en base a si se cumplieron todos los requisitos que establece la metodología. No te estoy diciendo para nada del resultado. El resultado puede ser lo que sea. O sea, si yo cumplí esto y resulta que todos dijeron que querían a este candidato y me sale que 100% lo apoya, pues eso fue lo que salió en la encuesta. Y no hay forma pues de refutar y de descalificar eso. ¿Sí? Claro, alguien puede decir eso no tiene sentido y lo puedo demostrar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo simplemente yo no lo apruebo. Y con el solo hecho de que yo no lo apruebe, pues el 100% ya no lo aprueba. Se puede hacer eso, ¿sí? Ok, pero en términos generales, a lo que quiero llegar es a que cuando tú quieres saber si una encuesta está bien hecha o no, la forma es esa. Se conoce como validación interna, es verificar que todos los pasos se hicieron de manera correcta. Pero hay una cosa que ya adelantábamos, que es lo que se llama validación externa. Es decir, yo tengo este resultado, me parece lógico o no me parece lógico. Yo te preguntaría a ti,
¿te parece lógico que Samuel tenga una aprobación de 85%? Entre una lógica política, Por lo que tú ves, por lo que tú percibes. sociológica, por lo que estás palpando, te voy a decir que no. Pero déjate agrego esto que era mi segunda pregunta, déjate la adelanto. La parte subjetiva. Hay gente que ha dicho, yo apruebo el trabajo del alcalde, aunque afuera de su casa existe un bache. ¿Por qué lo apruebo? Porque me cae bien, porque me regaló unas medicinas, Claro. porque es el único que me ha saludado. Claro. Hay muchas cosas subjetivas y es lo que la gente no entiende, porque a veces tú dices, y con esto concluyo, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que este alcalde sea aprobado si hay baches o si hay calles sucias? O como decía Anabel, si hay una colonia que está toda sucia, pero ¿qué tal si la mayoría de la gente a la que se le preguntó es de colonias limpias? O sea, hay muchas variantes que, como yo he dicho, las encuestas son una verdad, pero no una verdad absoluta. Claro, mira, para terminar la idea que estábamos manejando, ¿sí? Yo te haría ahora la pregunta, ¿tú crees que ese resultado que salió para Adrián de la Garza tiene sentido? ¿Te parece que refleja? Vamos, ¿te parece válida esa encuesta? ¿Te parece sensata esa encuesta? La de Adrián de la Garza. La pregunta está muy compleja porque No, esto es y me parece sensata. ¿Le crees o no le crees a esa encuesta? Pues desde mi parte de vista subjetiva no. Ok, entonces tú estás descalificando las dos encuestas. Así tanto es. la de Samuel como la de Adrián. O sea, Así es. a ti no te influyó. Pero en este esquema de validación externa, es claro que es el juicio que tú estás haciendo sobre un resultado. Así es. Y es claro también que tú puedes tener una idea y otra persona puede tener otra idea. Así es. Sí, a alguien le podría parecer que los dos resultados son lógicos y decir yo digo que sí. Tú estarías invalidando eso desde el punto de vista de validación externa y él estaría validando, ¿sí? La persona Así que nos es. vea sensatos. Ok, ese es un tema. De acuerdo. Ahora lo otro. Cuando tú apruebas o desapruebas, no tienes una tabla, una lista, un checklist para fundamentar tu opinión. No es decir, a ver, recolección de basura, alumbrado, seguridad, vigilancia, etcétera, servicios. No. La pregunta es así muy general, muy vaga. ¿Apruebas o desapruebas? Punto. Es claro que de manera implícita tú estás considerando todo lo que representa, lo que tú piensas que representa el trabajo, el servicio que recibes de una administración pública o de un alcalde. ¿Ok? Y en eso puede ser incluso que unos utilicen unos criterios porque se piense que sea el trabajo del alcalde o del gobernador y otros que usen otros criterios. Pero todavía sigue la otra cuestión interesante. ¿Qué tanto peso, qué tanta importancia le das a cada uno de los aspectos? Por ejemplo, si tú dices, para mí la seguridad es todo, y yo en seguridad creo que se está haciendo un buen trabajo, le voy a dar una aprobación, le voy a dar una calificación alta. Aunque la recolección de basura, y aunque los parques, y aunque todo eso esté mal. ¿Por qué? Porque yo le di todo el peso a la seguridad. Pero a otra persona le pudiera dar menos peso a seguridad y más peso a recolección de basura, etc. Pues cada quien hace su criterio, ¿sí? Entonces no hay una forma, digamos que reglamentada, explícita, para fundamentar una aprobación o una desaprobación. Y entonces ahí entramos precisamente a eso que tú comentabas, o sea, es una cuestión más o menos subjetiva. La gente establece una valoración que está contaminada con otras cosas. Mira, por ejemplo, a veces de repente califican muy bien a la presidenta de México y eso, pum, trae que los otros gobernantes, gobernador, alcaldes, etcétera, también se vayan para arriba y viceversa. De repente se baja porque hay una cierta
relación entre las calificaciones que tú das a los diferentes gobernantes. Hubo un tiempo, hace muchos años, en el que al presidente se le calificaba en un cierto nivel, al gobernador en un nivel inferior y al alcalde en un nivel inferior. Ahora ya como que se ha distorsionado mucho eso. Pero en términos generales tenemos esa situación de cómo tú evalúas, ¿sí?, sobre bases subjetivas, sobre bases que no están precisamente muy definidas, pero es un indicador que se ha entendido a veces quizá un poco para sacarle la vuelta a la idea de que estás evaluando la gestión y no caer en ese tipo de contrariedades como la compañera esa que te dice, a ver, ¿cómo es posible que tú estés diciéndome que tiene una calificación muy alta si tengo un mugrero aquí? ¿Verdad? O sea, no tiene sentido, no le hace sentido. Ok, no le hace sentido, estamos de acuerdo en eso. Pero el problema es que no está muy definido cómo se evalúa una gestión. Por eso a veces hablamos no de gestión, sino de popularidad. Y ahí ya nos salvamos de ese cuestionamiento. Porque, oye, pues, ¿por qué le das eso? Pues te vamos a decir, como dicen los niños, que es la respuesta más contundente que hay. Cuando tú le preguntas a un niño, ¿y por qué me quieres? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿O por qué quieres a mamá? ¿Qué te dice? La respuesta más contundente que hay, ¿cuál es? Te dice porque sí. Y se chingó, porque sí. O sea, oye, es que tú piensas que eres muy buen alcalde o muy buen gobernador. Sí, ¿por qué? Pues porque sí. Y no tienes que justificar nada, es la popularidad. Quizás sea esa la diferencia sutil entre popularidad, ¿sí?, y nivel de aprobación de una gestión. A veces lo hacemos de manera desglosada y encontramos cosas muy interesantes, porque decimos, a ver, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Sí, ok, pum, se acabó eso. Pero luego nos vamos a renglón por renglón. Oye, ¿y cómo consideras al gobierno federal o al gobierno estatal en el tema de seguridad pública, en el tema de generación de empleo, en el tema ese? Y entonces vas desglosándolo y encuentras que a veces pues hay una situación muy normal, un empate entre buenas calificaciones en cada uno de los aspectos y buena calificación o aprobación global. Pero encontramos también paradojas. Ahorita, de hecho, en México vivimos una gran paradoja. Le preguntamos a la gente por la aprobación. Bueno, no yo, porque yo no estoy ahorita midiendo, ¿sí? Espero pronto hacerlo. Pero los estudios que se han estado publicando recientemente, hay algunos donde ella tiene efectivamente una popularidad o una aprobación muy alta, pero cuando vamos a los renglones resulta que no la califican bien. Es una situación paradójica. Eventualmente habrán de empatar las cosas. Pero bueno, en resumen, pues lo que tenemos es una situación donde tenemos estudios que están ahí publicados en ese contexto donde pues, es muy difícil saber si son válidos o no son válidos. Uno a lo sumo puede decir, pues mira, yo hice otra encuesta y a mí me sale esto, ¿sí? Pero igual, sí, sin tener una clara certeza de dónde está la verdad. De hecho, cuando alguien piensa que las cosas funcionaron bien, cuando por ejemplo viene una elección y salen resultados parecidos a los de una encuesta, ahí tampoco tenemos realmente una forma de verificar, pero de eso ya hablaremos después. Oye, Salvador, dos preguntas. Lo que te voy a preguntar tal vez es un poco subjetivo, pero el creador de esta realidad, desde mi muy particular punto de vista, se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo como en la época de Peña Nieto empataban las encuestas con las acciones de gobierno. Fue un gobernante de los más impopulares. Tú le preguntabas a la gente sobre salud, sobre educación, sobre los diversos rubros, sobre seguridad, y te decían mal. Y les preguntabas en concreto sobre el presidente, te decían mal. Su única virtud supuestamente era guapo. No sé si el rompimiento, podemos hablar de un antes y un después de las encuestas, de cuando López Obrador llega y antes de que llegara. Y punto número 2, te pregunto y hablemos claro, esa idea que tiene la gente de descalificación de las encuestas, y es la primera que se lanza cuando se quiere descalificar una encuesta, es que a mí no me preguntaron, es que a mi compañero de la mesa no le preguntaron.
Aquel que está a 2 kilómetros sí le preguntaron, pero eso no es una encuesta, porque se supone que nos deben incluir a todos, si no, no es válida. Es el camino más fácil para descalificar una encuesta, y creo que mucha gente lo hace en estos momentos. Sobre esos 2 puntos, Salvador. Sí, mira, ese es un tema muy curioso, ¿sí? Déjame ir primero con la segunda parte y luego ya nos vamos con Peña Nieto y su belleza. Y con AMLO, ¿sí? Mira, es un problema de cultura estadística. Yo tengo, ¿qué te diré? Pues casi desde el 93, cuando empecé yo a desarrollar una nueva alternativa para las encuestas, pues yo necesitaba que se entendiera qué es lo que hacíamos. He publicado una buena cantidad de libros, he escrito muchas cosas tratando de explicar de qué se trata una encuesta y de qué se tratan los cambios que yo le hice a las encuestas. Y prácticamente se puede decir que he fracasado, ¿sí? En el sentido de que pudiera esto incidir de manera pues relativamente significativa en la opinión pública. Los cambios culturales son muy lentos. Debo de estar satisfecho de que por lo menos algunas personas sí más o menos captan la idea, ¿sí? Y eso es bueno. Con los años quizá se pueda hacer algún avance más. Pero el punto aquí es que cuando tú haces una encuesta, el elemento cultural aquí fundamental es que la magia de la encuesta precisamente, y es lo que nos da la cuestión de que la muestra sea aleatoria, ¿sí? Es que tú puedes con una muestra pequeñísima saber más o menos en qué proporción está una opinión, ¿sí? en una población enorme que pueden ser millones. Puede ser 100 millones de personas, como más o menos es la cantidad de electores que tenemos en México, y tú no puedes dejar de maravillarte que con una muestra de 200, 300, 400 personas, tú tengas un valor muy aproximado al valor real, ¿sí? De personas, por ejemplo, que dicen aprobar a un gobernante. Entonces, ¿qué es lo que da eso? Imagínate si tú dices, yo hice una muestra de 400 personas, de 100 millones, oye, ¿cuál es la probabilidad de que aquí haya alguna de esas que me haya tocado en la muestra aleatoria? Pues es realmente casi cero. O sea, lo común cuando vemos una encuesta es que no me hayan entrevistado, eso es lo común. Es lo que yo puedo esperar cuando hablo de una encuesta, es que a mí no me hayan entrevistado. Eso es lo que yo puedo esperar, no que me hayan entrevistado. Es exactamente al revés, porque si nosotros pensamos en 400 de 100 millones, ¿sí? Si haces la operación, por ejemplo, pones 400 entre 100 millones, ¿lo puedes hacer ahí? Sí. Tú eres el experto en eso. A ver, ¿dónde está la calculadora? Sí. Déjame, te la paso. Sí. 400. Pero más allá del número que podamos dar, Salvador, más una cantidad casi microscópica. Pero olvídate del número, sí. Haz de cuenta que más o menos que tú te encuentres, que a ti te toque la muestra, ¿sí? Es casi es como sacarte, no sé, voy a hablar así a vuelo de pájaro, pero haz de cuenta que represente que tú te saques unas 4 o 5 veces la lotería, el premio mayor seguidas. Había políticos que se las sacaban bueno, sí, en el pasado. En el pasado, pero luego ya les pusieron un alto, ¿sí? Sí. Pero, 40 mil millones, o sea, son cosas que no suceden, pero la gente tiene esa confusión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues dejarlos en esa idea. Por más que les expliques, a muchos de ellos no les vas a convencer. Muchos de ellos ni siquiera tienen una idea, simplemente están encontrando una manera de descalificar algo en lo que no están de acuerdo, ¿sí? Pero en términos generales, pues esa es la situación. No esperemos ser parte de una encuesta, ¿sí? Si nos toca, nos tocó, pero de chiripazo, ¿sí? Ok, en el otro tema, tú dices, teníamos a Peña Nieto y estaba más o menos empatado, estaba mal evaluado en los diferentes aspectos de gobierno y él tenía una calificación mala. Déjame decirte que
Enrique Peña Nieto fue mi cliente. Fue mi cliente desde la última etapa de su gobierno en el Estado de México. Y luego lo ayudé en la precampaña para lograr la candidatura, y luego en la campaña, y luego en la presidencia, ¿sí? ¿Ok? Todo era maravilloso, excepto por un puñales ahí que se llamaba Luis Videgaray, ¿sí? Sí, cómo no. Pero en términos generales fue una experiencia muy interesante. Y te puedo comentar que él parecía que se iba a comer la presidencia sin ninguna duda, pero ocurre una situación desventurada, que fue cuando la Feria del Libro en Guadalajara. Lo agarraron ahí en una situación de que pues le pidieron que dijera tres libros que hubieran cambiado su vida, y se atoró. Y entonces ahí le agarró tirria el sector intelectual de México, particularmente, y en aquel entonces todavía vivía Carlos Fuentes. Sí, lideraron una campaña constante, sí, tremenda. Eso fue a principios de diciembre, sí, y luego se fue en un mes dándose deterioro, a grado tal de que prácticamente a principios ya de enero el liderazgo que tenía impresionante se lo habían acabado. La influencia de los sectores culturales, sobre todo cuando tienen un líder como en este caso era Carlos Fuentes, era algo terrible, o sea, una manera injusta de juzgar a alguien, pero estaban ahí, aliados, por supuesto, cercanos a las huestes de López Obrador, y se fue generando esa situación. Luego se viene la campaña, pues empieza él a decaer. La que se fortalece fue la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Algo muy extraño, Toño. Yo tenía medido a Vázquez Mota, tomó el liderazgo de enero más o menos a febrero, marzo por ahí, o a febrero por lo menos, y ni siquiera los encuestólogos del PAN mostraban esa situación. No sé qué pasó. Se fortalece ella y entra pues Peña ahí en una situación así más o menos complicada. De repente cuando empieza ya la campaña formal de Josefina Vázquez Mota en aquel evento del Estadio Azul, ¿sí? Se viene una situación de deterioro, ¿sí? Se desesperan. Entonces ellos golpean a Peña Nieto y le sacan aquella cosa de que no había cumplido las promesas de campaña, etcétera. Y sí se detiene Peña Nieto, pero no avanza el PAN, y entonces ahí entra López Obrador como y se mete en competencia. Y así se fue la campaña, sí, muy equilibrada. Luego con altibajos. ¿Te acuerdas aquella que de los 23 o los no sé qué estudiantes los del 43, ITAM, 40 y quién sabe qué? Total que llega la elección esa del 12, una semana antes de la elección, en un triple empate técnico, sí, y ese triple empate técnico se resuelve el miércoles previo a la elección, que fue el día último para hacer campaña electoral. Mira, cosa muy interesante, ¿sí? Te lo puedo platicar porque yo lo medí, o sea, no estuve midiendo. No fue de oídas, tú lo viviste. Sí, yo lo viví, sí. Mira, Josefina Vázquez Mota comete un error. Sí, yo no sé quién fue no sé quién fue el genio que le recomendó o que nominara ese día a Felipe Calderón para la FGR, para la PGR. Sí, ella pensó a lo mejor que se iba a disparar en las encuestas, hizo un mal cálculo, pero eso no cayó bien, y entonces ella en ese triple empate, en esa trenza que había, se desprende hacia abajo. López Obrador fue algo interesante, fue un error, sí, un pecado de omisión. Ese día miércoles, previo a la elección, que eran eventos políticos de cierres de campaña, etcétera,
un grupo de seguidores de López Obrador se encuentra en la calle a Carlos Marín. Ah, cómo no, sí recuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Y Sí. entonces lo insultan, lo vejan, Hasta lo escupen. lo escupen. Creo que le agarraron las nalgas también. No lo tengo confirmado. Un pellizquito. Pero creo que algo le hicieron ahí en la zona glútea, sí, a Carlos Marín. Y entonces hubo gente en ese mismo día, sí, en las redes que había ya, que le sugirieron a López Obrador que ofreciera una disculpa a nombre de sus seguidores. Ellos habían por ahí un poco coqueteado con la idea de que era la República amorosa la que querían, entonces quedaba muy bien en el discurso ese una disculpa, decir estamos dándonos cuenta de que pasó esto con mis seguidores, sí, le hicieron esto a Carlos Marín. Carlos Marín es una persona que no ha estado con nosotros, sí, ha estado en contra de nosotros, pero eso no le quita la condición de ser humano, sí, y de ser un profesional de la información. Y yo a él le quiero ofrecer una disculpa, sí, a nombre de mis seguidores y de mío propio. A mis seguidores les quiero conminar, sí, conminar sería la palabra, sí, los quiero invitar a que se comporten, sí, nosotros queremos hacer una república amorosa y ese tipo de agresiones no tiene nada que ver con ese propósito. Si un mensaje por ahí se hubiera ido, yo creo que en esa trenza que había, López Obrador se hubiera ido hacia arriba. Así es. Y a lo mejor hubiera sido presidente en el 2012. Pero se quedó como la chacha Micaila, callado la boca. No dijo nada. La soberbia, sí, esa actitud de él, pues que siempre ha estado ahí, le impidió superar los rencores, sí, con respecto a Carlos Marín. Y entonces perdió la oportunidad. Y Peña Nieto, y también cae como consecuencia de eso. Y Peña Nieto simplemente se fue nadando de muertito y gana la presidencia. Pero debo toda esta narración porque lo que quiero mostrar es que él llegó muy apenas a la presidencia. O sea, no ganó con una situación de holgura. Llegó de panzazo, Llegó de panzazo, de haber tenido una situación excepcional. Holgada. Sí. Bueno, toda la presidencia de Peña Nieto fue complicada. No tuvo luna de miel, sí. Pero luego empezó a hacer cosas, empezó a llamar la atención internacionalmente y llegó un momento en que lo sacó hasta live, así como en la portada, así. Ah, sí, recuerdo. Y la cosa de que era el gran presidente, etcétera. ¿Y qué crees que sucede? Yo no sé si estas cosas son a propósito o son casuales. A veces pienso que hay algún superpoder o algunos intereses muy fuertes que de algún modo actúan en combinaciones o complicidades muy difíciles de explicar, ¿sí? Pero que bueno, ¿qué sucede? Fíjate. Él había estado con su nivel de aprobación abajo siempre del 50%. Así es. Cuando se da esa situación, brinca la tablita del 50%, pero la brinca. ¿Y qué crees que pasó después de eso? ¿Qué crees que pasó? Ayotzinapa. Ah, ya. Lo de los 43. ¡Pum, cabrón! O sea, apenas iba despegando, ¿sí? Y para abajo. Y ahí viene el golpe, cabrón, ¿sí? Nosotros detectamos inmediatamente la alerta positiva en la calificación del presidente. Lo reportamos. Pasó algo extraño también, extrañísimo. A ver, tú tienes una tragedia en un municipio periodista, con los Abarca fotografiados con López Obrador, siendo de su mismo partido, siendo aliados, ¿sí? De un gobernador también del PRD, y resulta que el pendejo que tuvo la culpa fue el de la presidencia que era del PRI. La narrativa se la voltearon. ¿Cómo? Se voltearon la narrativa, sí, y entonces tú dices, a ver, la forma más pendeja de manejar esto fue la que hizo la Presidencia de la República, Comunicación Social de Presidencia de la República, ¿sí? Y los otros o fueron muy chingones y muy cabrones,
o tuvieron la complicidad con intereses, vamos a decir, no sé qué tan nacionales o internacionales, pero con intereses en que no tuviera un avance el esquema presidencial de Peña Nieto. Total que ahí se empieza a tejer una situación, de ahí no se levantó. Luego hubo otras cosas, ya me extendí en esto, pero bueno, nada más para que termine la idea, sí, de esto. Luego hubo lo de la Casa... Lo de la Casa Blanca. La Casa Blanca es una mamada, o sea, eso no influyó en nada. O sea, tuvo ahí algún efecto, pero realmente no. Lo que sí lo desfondó fue el gasolinazo. Cuando ya el último, o sea, que también tú dices, chingado, si piensas electoralmente, para qué urgencia era de que subieran los precios. Déjalo Es más, absórbelos y juega la política. Pero bueno, el punto aquí es que esa fue la situación de Peña Nieto y tenía esa situación donde estaba mal evaluado el gobierno, salvo ese respiro que tuvo cuando el Plan por México o Plan México, no me acuerdo cómo se llamaba así, se hizo para hacer las reformas, etcétera, ¿sí? Que hubo algunas buenísimas. Mira, por ejemplo, los teléfonos que tenemos ahora, cómo nos estaba chingando Carlos Slim. Olvídate. Sí, Carlos Slim nos estaba jodiendo de a madre. Sí, cuando ya realmente hacer una llamada de larga distancia no era tan costoso. Sí, se reforma y nos beneficiamos todos. Mira, la manifestación más grande en contra de Peña Nieto. Sí, ¿sabes quién la soportó? ¿Quién la apoyó? Dándoles incluso el día libre a todos sus trabajadores en México. Carlos Slim. Ah, claro, sí recuerdo. Sí. O sea, Carlos Slim fue un motor opositor de Peña Nieto y ahora, bueno, pues lo estamos viendo el rol que juega acá. Pero bueno, lo que vamos aquí es a que finalmente tenemos una situación donde las encuestas te están midiendo una situación que en el caso de Peña Nieto sí empataba un poco con el desempeño que la gente le daba, pero hubo yo creo que una situación que fue lo más grave, ya con esto termino, dejo a Peña Nieto, ¿sí? Generaron expectativas absurdas, se vendió la reforma energética como una reforma en la que iban a bajar los precios de los combustibles y no sucedió así. Y entonces se vino esa decepción y como consecuencia una evaluación, pues, digamos que pobre. Luego llega Andrés Manuel López Obrador, sí, y si por algún término con respecto a la combinación, al rejuego, al reflejo que ha tenido Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador con la opinión pública, es la palabra paradoja. Así es. Sí, la palabra paradoja, sí. Todo está lleno de paradojas. A ver, yo platicaba con mis amigos, exgobernadores, gente valiosa, gente importante, gente con doctorado, ¿sí? que apoyaban a López Obrador. Y yo le decía, a ver, una persona con doctorado en la Sorbona, ¿sí? Siguiendo a López Obrador, que se tardó 14 años para terminar la carrera, ¿sí? Y yo en las mesas, fui exonerado de algunas mesas, sí, fui exonerado. Expulsado. ¿No? Defenestrado, sí, porque yo les decía, pero ¿cómo es posible que ustedes siendo personas inteligentes, estén apoyando a un pendejo? ¿Sí? Y entonces ahí hay una paradoja, o sea, ¿por qué gente inteligente apoya a un pendejo? No sé. ¿Qué me preocupaba más de Peña Nieto, de López Obrador? Que la gente cercana a él te decía que no escuchaba a los demás, ¿sí? Que él tenía opiniones y que era muy difícil que se los modificaran. Entonces tú decías, aparte de pendejo terco, sí, o sea, no puede ser un buen presidente. Es lo peor. No puede ser un buen presidente, pero se dieron ese tipo de paradojas. Y luego la gente pues se empieza pues a cautivar, enamorar, y tú decías, pero ¿qué les está dando? Y entonces pues se da la situación de que llega López Obrador en un momento en el que habían madurado una serie de cosas que se nos fueron filtrando, sí, y aquí voy a utilizar los conceptos y las cosas que plantea un escritor que se llama Michael J. Sandel, sí, tiene un libro que se lo recomiendo mucho que se llama La tiranía del mérito.
Entonces la tiranía del mérito es una situación donde tú dices, a ver, en este esquema neoliberal, sí, en este esquema en términos generales, no solamente neoliberal, sí, capitalista, tenemos la idea de que nosotros avanzamos de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestros esfuerzos, a nuestros méritos, ¿sí? Pero ahí se nos va colando una serie de ideas curiosas que tienen que ver con, número uno, que no somos producto, o los resultados que tenemos no son producto solamente de nuestro esfuerzo, sino de circunstancias, ¿sí? Pero de pronto la gente que tiene éxito siente que él solo lo logró y que es su premio a su esfuerzo, ¿sí? Y se genera una actitud de soberbia. El que no logra el éxito, curiosamente, también llega a la conclusión de que él es el responsable de eso, y se genera una condición de marginación, de humillación, ¿sí? De rencor, de resentimiento. Y entonces se genera una sociedad donde el discurso populista, ¿sí?, prende porque encuentra condiciones favorables para ellos. Entonces llega un López Obrador y te empieza a decir, sí, nosotros somos buenos y nosotros son malos, los neoliberales son responsables de todo lo que te ha estado pasando. Y entonces tú dices, ¿qué le está dando a la gente? Pues a la gente pobre, pues de repente les empezó a dar dádivas, pero eso fue no tanto en el asunto de la elección, sino ya como gobierno, ¿sí? Pero al principio, bueno, pues sí, él les hablaba de que primero los pobres, y un poco ahí cautivaba a alguna gente, pero lo interesante era cómo fue que clases medias fueron sectores que apoyaron importantemente a López Obrador, y entonces tú llegas a la conclusión de que esa gente, ¿qué le estabas dando? Pues le estabas dando una justificación. Tú te sientes responsable de tu fracaso, tú te sientes responsable de que no le estás dando a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos lo que tú quisieras darles, y tú te sientes culpable, ¿sí? Pues resulta que está diseñando, llega un discurso, ¿sí?, de López Obrador que me está diciendo, tú no eres responsable. Hay unos hijos de la chingada neoliberales que te jodieron y nos los vamos a chingar, y yo necesito que estés conmigo para chingárnoslo, ¿sí? Y entonces ahí se da el embrión de lo que luego tú entiendes y dices tú, a ver, pero ¿por qué apoyas a López Obrador? Ya una vez viendo el pinche desmadre que se hizo, dice, es que para mí me vale madre todo lo demás de cuánto gane. Yo estoy feliz porque a estos hijos de la chingada que yo conozco, mi primo, mi vecino, etcétera, que eran exitosos, se los está llevando a la chingada. déjame, Y eso lo disfruto más que cualquier otra cosa. Ese tipo de cosas subjetivas y chingaderas fueron el caldo de cultivo para esto que estamos viviendo, ¿sí? Y por eso se da esa distorsión ahora con López Obrador, de que tiene calificaciones muy buenas, ¿sí?, inexplicables, paradójicas también, cuando es un desmadre de país lo que hicieron, ¿sí? Y entonces, bueno, pues más o menos por ahí va la cosa. déjame recordar un decir de mucha gente de Morena y de la cuarta transformación y del pueblo. No votamos por López Obrador o por la cuarta transformación, y en este caso por Claudia, para salir de pobres, ni para llevar una vida mejor. Votamos porque al PRI y al PAN y a los neoliberales se los llevara la chingada. Claro. Que no importa que yo me muera de hambre, mientras Sí. esa bola de cabrones que hoy son millonarios también estén en la misma condición, Claro, que yo. claro. Me hace algo muy aberrante, pero yo vi plagado con ese discurso de las redes sociales cuando se les decía, oye, pero la inseguridad, la economía, esto me vale madre. Yo voté por López Obrador y voy a seguir votando por la cuarta transformación, porque mi fin no era yo estar mejor, era que aquel estuviera peor. Y déjame enlazo la siguiente y última pregunta que traigo en mi alforja, Salvador. Las encuestas yo las veo por dos rutas. Una, medir una realidad y saber qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Pero hay otra ruta, crear posibles realidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Comentaba al inicio de esta emisión de que recibí llamadas preguntándome sobre la posibilidad de que hubiera 3 candidatos, y destaco a Adrián de la Garza por Morena, PT Verde, César Garza
por el PRI-PAN y el candidato de Movimiento Ciudadano. Yo me pregunto, esta encuesta o este sondeo, no sé si será, por eso te quiero preguntar, para crear las condiciones de una posible realidad de que aparezca una encuesta que a mí me la mandaron, donde se diga, bueno, este mundo es posible, vamos a entrarle, y que vaya creciendo esa posibilidad, porque en México tenemos una mentalidad de nunca vamos a estar con los perdedores. Así es que si yo tomo café del bienestar, aunque no valga madre, y 60 millones de mexicanos también lo toman, cuando a mí me traigan un Nescafé, voy a decir, no, yo no quiero Nescafé, porque 60 millones de mexicanos dijeron, el café del bienestar es mejor y yo no quiero estar con la minoría. ¿No será esta una intención también de las encuestas, estas dos rutas, Salvador? Mira, así como comentábamos hace rato que son bien poquitos los que salen en una encuesta, Así es. que alguien venga y te pregunte, eso no te va a generar una realidad, ni siquiera te la va a distorsionar, haz de cuenta que es nada. Más bien va en el otro sentido. Va en el sentido de que en esa muestra pequeñita, por la manera en que se seleccionó, tú puedas contribuir a que se tenga información de cómo piensa la mayoría. Y aquí yo creo que al hacer una pregunta como esas, muy probablemente estén evaluando qué tan fuerte es el personaje. Es claro que Adrián de la Garza es un personaje central, ¿sí? Es el alcalde de la capital de la República, es el alcalde por tercera vez, ¿sí? Primero fue 2 seguidas y luego esa tercera vez. Si tú haces encuestas en Monterrey y preguntas quién es el mejor político de Monterrey, desde hace ya tiempo la gente te va a decir que es Adrián de la Garza. Entonces es un personaje importante. Y una pregunta que alguien se puede hacer es, oye, ¿qué tan...? Puede ser simplemente un ejercicio así medio intelectualón, medio escolar. Bueno, no escolar, sí, porque tiene otra connotación. Pero sí puede ser simplemente decir, bueno, y si fuera candidato en Morena, ¿cómo le iría? Y nada más para ver qué tanto se deterioraría en caso de ser presentado por Morena. Nada más como para ir calibrando el personaje, ¿sí? Por supuesto que no sabemos quién mandó a hacer la encuesta. Pudiera ser que el mismo partido Morena, viendo los gallos que tiene, sí, y viendo pues cómo están tratando de tramitar la definición de candidato, digan, bueno, y si nosotros nos fuéramos por este lado, sí, pudiera ser. No sabemos, sí, pero el punto aquí es que es simplemente saber qué está pasando con la gente, no al revés, ¿sí? O sea, eso no genera una condición, salvo que, fíjate, tú me preguntaste, te tengo que precisar la respuesta, tú me preguntaste, me están preguntando, ¿no querrán que genere una condición? No, porque te estén preguntando, no, porque tú y los demás que van a ser parte de la encuesta son bien poquititos comparado con la totalidad. Pero, si publican ellos en un medio de comunicación o en todos los medios de comunicación a páginas completas, ¿sí?, los resultados de esa encuesta, entonces sí claramente estarán tratando de generar una concepción. Pero es diferente. O sea, una cosa es que se haga la encuesta y otra cosa es que se difundan los resultados y que se difundan de manera amplia, ¿sí? Entonces ahí sí estás haciendo ya política, ya estás haciendo un esfuerzo por generar una opinión, por generar una percepción. Pero en este caso simplemente te hicieron una encuesta, no sabemos cuáles sean las intenciones. Cuando ya se publique van a ser muchísimo más claras las intenciones, ¿sí? Pero por lo pronto no, todavía falta un buen rato, sí. Yo creo que van a seguirse indagando sobre personajes que también pudieran ser importantes. Simplemente, ¿cuántos los conocen? Es una pregunta importante. Una vez en una de las elecciones presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas no entendía por qué no tenía tanto apoyo. Contrató una compañía encuestadora y le dice, pues es que ni lo conocen, chingado.
Porque alguien puede decir, ¿cómo dentro de los sectores politizados, alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que no conozcan a este personaje? Pues sí, en los sectores minoritarios que están politizados, todo el mundo los conoce. Pero ya en la masa amplia, pues a veces son porcentajes muy pequeñitos y la gente en términos generales no te va a decir que votaría por alguien a quien no conoce. Entonces ese tipo de cosas son importantes y yo creo que pudieran estar ahí esas preguntas que aparentemente no son las más relevantes, pero son quizá en la etapa en la que estamos las preguntas más fundamentales. Entonces pues sería interesante para la próxima que te hagan una encuesta que trates de recordar todas las preguntas que te hicieron, porque hay algunas que parecen inocentes y realmente son las más importantes. Fíjate, como ejemplo, si yo te preguntara, oye, hay 3 candidatos, 4, 5, si tú pudieras platicar con uno de ellos, pero nada más con uno, ¿con quién platicarías? La pregunta se ve inocentona, ¿no? Sí, muy simplona. Pero ¿sabes una cosa? Hay una correlación muy fuerte entre la respuesta que das a esa pregunta y por quién votarías. Exacto. ¿Okay? Bueno, tú dices, pues si ya me dijo por quién va a votar y ahora me dice con quién platicaría, pues eso no tiene chiste. Ah, sí, nada más que hay un porcentaje de personas que me dijeron que no me querían contestar, o un porcentaje de personas que están indecisas. Y bueno, esa gente, cuando no me quiso responder por quién votaría, por una razón o por otra, pero cuando me dice que con quien platicaría es con fulano, ya me está diciendo por quién va a votar. Ahí va la tendencia. Ahí va el truco, ¿sí? Ahí va el truco. Ese truco en que está fundamentado, pues esa es una idea mía, ¿sí? Hay los compañeros que andan en las encuestas y la quieren utilizar, pues. ¿Cuál es la base de esto? Pues que hay una correlación fuertísima. Es más fuerte la correlación de con quién platicarías que de qué partido eres, para que te des una idea, ¿sí? Entonces una correlación muy fuerte entre la pregunta por quién votarías, ¿sí? Y la pregunta con quién platicarías. Entonces si alguien no te quiso contestar, entonces tú puedes suponer, bueno, toda esta gente que no me quiso contestar, tanto por ciento va por este candidato, tanto por ciento con este, según me hayan contestado, con quién platicaría. Salvador Borrego, te agradezco que otra vez nos encontremos en este martes para dialogar con nuestro público. Y nada más quiero hacer un comentario final, si es que tú quieres agregar algo más. Las encuestas como tales, no como medio de propaganda, son fundamentales porque pueden ir midiendo posibles futuros y nos pueden permitir el que sí hay áreas de oportunidad, aprovecharlas, pero si también estamos metiendo en algo la pata, podemos sacarla a tiempo. No contraten a aquellos que se prestan porque por 500,000 pesos, por 300,000 o un poco más, un poco menos, van a hacer encuestas a modo, porque de qué les van a servir a ustedes hacerse pendejos solos. Pagar para hacerse pendejos está bien cabrón, por algo muy simple. ¿De qué me sirve a mí? Aparte de que puede ser recaudatoria, pero para el fin último, ¿de qué me sirve a mí que diga que yo traigo un 20%, un 30% arriba en aceptación? Si en el momento de los hechos eso no va a ser real, y lo peor, que me la voy a creer. ¿Por qué? Porque se la estoy diciendo al ciudadano, voy 20 puntos arriba, cuando eso es una falacia, y me voy a topar con la pared de la realidad. ¿Algo más que desees agregar? No, nada más, me recordó que estoy terminando de escribir un librito que son como 43 lecciones para mis clientes, donde explico las cosas de la encuesta y donde explico las cosas de la metodología que nosotros desarrollamos, ¿sí? Yo creo que en unos 3, 4 meses ya deberá de estar circulando. Se va a llamar Lecciones
para mis clientes de ayer, de hoy y de mañana, ¿sí? Comentadas por el doctor Alfredo Cuellar. Después de cada lección, el doctor Cuellar me hizo la amable pues aportación de hacer un comentario. Y entonces va a salir en inglés y en español. El mismo doctor Cuellar va a hacer la traducción. Y yo creo que en unos meses más va a estar ahí circulando. Y ese libro pretende dar respuesta a muchas de las inquietudes que hay. Sí, y no está planteado en términos rígidos. Sí, hay licencias que me tomo, como por ejemplo cuando digo que detrás de la aleatoriedad el único sospechoso que tengo es a Dios, sí, porque en Proverbios 16:33 te dice que las suertes, los dados, así se dice en la Biblia, las suertes, se pueden tirar en cualquier regazo, pero el resultado es voluntad enteramente de Dios, ¿sí? Entonces, por ahí me voy dando un poco de licencias, pero a final de cuentas el propósito es dejar más o menos claro qué es una encuesta, qué es un monitoreo, qué es una carta de navegación política, y en fin, yo creo que les va a interesar ese libro, ¿sí? Les va a gustar. No es comercial, pero les voy a decir una cosa. Obtengan este libro que está por dar a luz por parte de Salvador Borrego, porque eso también les puede ayudar a futuro, sobre todo a ustedes que nos ven y nos escuchan y quieren ser candidatos. Dicen que el futuro se construye a través del presente, y el presente se construye a través del pasado. Y ahí se están narrando situaciones reales que se han vivido en el pasado en relación a las encuestas, historias que si ustedes las toman, las pueden también utilizar sin cobro de derecho de autor para su futuro político electoral. Salvador Borrego, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Toño. Un placer. Muchas gracias, hasta la próxima. Ya saben, hablemos claro.